¿Cómo lee usted eso? Bueno, por supuesto que esto da cuenta de lo que ya estábamos comentando, ¿no? El nivel de conexión, de lograr convocar incluso a sectores independientes. Yo les quiero decir que valoramos mucho el que se haya incorporado la senadora Sepúlveda, por ejemplo, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, el alcalde Labra de San Joaquín, la alcaldesa de Quilicura. Es decir, hay un mundo independiente que hoy día lidera e interpreta a nivel local, territorial, las necesidades de sus habitantes con muy buena convocatoria en sus propias elecciones. Y eso no quiere decir que los alcaldes tengan el dominio de los votos de los habitantes de su comuna, pero efectivamente son liderazgos nuevos que hoy día interpretan probablemente de mejor manera. Pero yo quisiera hacer una salvedad, Matías, y yo creo que es injusto minimizar la elección que acabamos de tener hoy día, no solo porque en el fondo la candidata Janet Jara, mi candidata, logra ser la lideresa de la coalición oficialista y de otros sectores independientes, sino porque en la primaria de Chile Vamos el 2021 votó un poco menos gente que la que acaba de votar y nadie decía que era una primaria fantasma o que era una primaria poco legítima. Yo creo que acá el desafío de la participación es una realidad para todos los sectores políticos, pero minimizarla me parece que no es correcto, no es justo para ese más de 1.300.000, 400.000 personas que votaron. Y creo que además eso nos tiene que llamar a una profunda autocrítica, pero eso no significa ser autoflagelantes. Y yo creo que el desafío lo comprendemos todos y por cierto que tener un sentido de unidad para presentarle al país un proyecto político que dé respuestas, insisto, a sus necesidades, es lo fundamental. Arturo Barrios, ¿cuál debería ser el eje de campaña de aquí en adelante de este bloque? El eje es la unidad. El eje es la unidad, porque yo también en la misma sintonía de lo que dice la diputada, 1.400.000 personas es una votación no menor. Ahora, evidentemente hay que construir la unidad, hay que construir finalmente todo lo que viene hacia adelante, porque para pasar a segunda vuelta tienes que superar los 3 millones de votos. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? ¿Cuál es la idea? Ya está dirimido el liderazgo. Lo ha dicho muy bien Carolina Toá, que hasta el momento que ella lo señalaba era mi candidata. Hoy día mi candidata es Janet Jara. Así es, desde este minuto, desde este momento, mi candidata es Janet Jara, emanada de las urnas. Y yo respeto aquella decisión y hay que ponerse detrás de ese liderazgo para poder ir a la disputa con la derecha, que es lo principal en noviembre. Y para eso hay que juntar 2,5 millones de votos más. Entonces ese es por eso hay que convocar más gente, por eso hay que convocar a los no militantes, por eso hay que hacer una campaña ciudadana, empática, vinculante, una campaña que finalmente sintonice con la necesidad de la gente, de seguridad, de acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, en fin, que vaya en un sentido de futuro. Hacernos cargo del futuro va a hacer que Janet Jara logre triunfar en noviembre próximo. Y yo creo que esta elección está abierta, ¿eh? Aquí no, nadie puede darse, eso es lo que... la derecha que insistentemente trata de generar ahí una muñeca que a mi juicio es absolutamente desconectada de lo que hoy día está pasando con la ciudadanía. Esta primaria... Volvemos con Iván. Claro, de hecho, ya están diciendo los representantes de la candidatura de Carolina Toá, están diciendo Esteban Quintana, por ejemplo, Jaime Quintana, yo dije Esteban Quintana, el presidente del PPD, también Analía Uriarte, están diciendo que esta va a ser una elección compleja. Y quiero preguntarle a Marco Moreno. Marco, lo que estamos escuchamos a Arturo Barrios decir desde hoy, la escuchamos a la candidata Toá, a partir de hoy mi candidata es Janet Jara y nos vamos a poner no solamente de forma, sino que también de fondo detrás de esa candidatura. Vamos a ver en pocos minutos más probablemente que todos lleguen a la sede de Janet Jara, pero podemos pensar que todos no los militantes, los adeptos al socialismo democrático, incluso qué va a pasar con el sector de la DC, que no era parte de este pacto, podemos pensar que frente a este resultado digamos, claro, se saquen, por ejemplo, postulen sacar a otro candidato o a otra candidata. Bueno, los estudios comparados muestran que las primarias tienen virtudes, pero también tienen algunos efectos no esperados. Entre ellos lo que se llama el efecto divisivo, ¿no? Que genera una división, evidentemente, porque la campaña escala a niveles que
que muchas veces se desbordan, ¿no? Y por lo tanto va a ser muy importante lo que haga la ganadora, Janet Jara, para poder procesar esta diferencia. Es cierto que la izquierda y la centroizquierda tiene mayor capacidad de procesar las diferencias y eso va a tener que hacerse rápidamente. Lo decía el diputado Barrios, ¿no es cierto?, que a partir de ahora él y me imagino que el resto de los partidos, tal como lo dijo Carolina Toa, van a estar detrás de la candidatura de Janet Jara. Pero eso no es automático. Una primera prueba de esto va a ser el tema de las listas parlamentarias. 1 o 2 listas parlamentarias. Marco, el triunfo de Janet Jara es mejor noticia para Evelyn Matei, para José Antonio Kast, para Kaiser, para Parisi, ¿para quién? Probablemente para Kast, porque va a intentar hacer una campaña polarizante, ¿no? Esa va a ser una lógica que podría instalarse, la lógica de ustedes versus nosotros, ¿no? Y por lo tanto, eso marca un escenario... Pero Matei podría hacer lo mismo. Claro, pero ¿quién tiene mayor, por ahora, capacidad de rediseñar su estrategia? Seguramente va a ser José Antonio Kast. A partir de ahora debe estar pensando en eso y lo mismo también Evelyn Matei. Evelyn Matei tendría que sumarse a esa estrategia polarizante. Por lo tanto, ahí hay un riesgo de que no se diferencie adecuadamente, ¿no es cierto?, en términos de lo que pueden estar planteando los otros candidatos. Claro, pero podemos pensar que en ese escenario Evelyn Matei puede tener mayores posibilidades y mayor crecimiento hacia el centro, mayor posibilidades de captar el voto del socialismo democrático, de la DC, que le va a costar más apoyar a Janet Jara, la candidata del Partido Comunista, versus José Antonio Kast. Claro, le va a salir más difícil conquistar ese centro. Va a tener que construir una oferta justamente para el centro y va a tener que moverse porque había estado muy pegada hacia la lógica de Kast, ¿no? Mira, a propósito del término de la veda de las encuestas, vamos a ir al tiro con el móvil el cuando toda. La Academia acaba de publicar hace instantes la correspondiente a la última semana de junio, o sea, ahora, hoy día. Todavía sin estos resultados para que no nos confundamos. Sí, con los candidatos, con los cuatro candidatos desplegados, claro. Y acuérdense que no se hicieron durante el periodo de veda, circularon, no se podían publicar. Y en esta última encuesta, la que se libera ahora hace instantes, Kast sube al 24%, sube 5 puntos porcentuales en intención de voto espontáneo. Antes de este resultado, Janet Jara queda en el segundo lugar con 16% de los votos, sube 3. En la tercera posición queda Evelyn Matei, 10%, que cae 9 puntos en las 4 últimas semanas y aparece en esta semana empatada con Franco Parisi. O sea, el orden actual, antes de conocer el resultado de la elección, es Kast, Jara, Matei, Parisi. Claro. Lo que abre la posibilidad es a que los candidatos outsider, ¿no? Parisi, por ejemplo, comiencen a aparecer también... ¿A crecer? A crecer, justamente. O sea, ya Parisi tiene empatado a Matei. Pensando además que la mitad del padrón electoral, ¿no es cierto? Estamos hablando de 6 millones de electores, ¿no es cierto? Son electores despolitizados, los llamados electores obligados, que por lo tanto no se mueven bajo la lógica política que tuvo esta elección de primarias de hoy día, ¿no? Y por lo tanto, poder construir un mensaje, una narrativa para llegar a ese electorado puede ser la clave para las elecciones del mes de noviembre. Ahora, vamos al comando de Janet Jara. Agustina Álvarez se encuentra ahí, ya estuvimos con ella en contacto. Agustina, ¿cuál es la planificación? ¿Ya se sabe a qué horas vamos a ver a la candidata? ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Mira, por ahora hay harto desorden, esa es la verdad, la espera de organizar lo que va a ser la salida, la puesta en escena de la candidata que hoy ganó estas primarias oficialistas, Janet Jara. Poco a poco, te puedo comentar, eso sí, que han llegado diferentes ministros del gobierno del presidente Gabriel Boric. Los ministros comunistas, como el ministro Cataldo de Educación, también el ministro Gajardo de Justicia. Pero atención, porque también han llegado otros ministros que tienen que ver con el socialismo democrático, Carlos Montes, y también la ministra del Piano, ministra de Defensa, que también han llegado a entregarle sus felicitaciones entonces a la nueva representante de cara a la elección de noviembre, la presidencial. Poco a poco también se nos empieza a entregar información respecto a que el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, debiera llegar hasta el comando entonces de Janet Jara para poder entregarle sus felicitaciones personalmente y tras eso entonces poder subir al escenario y con esto entregar un discurso que tanto han hablado y de alguna manera se empezaría a concretar este discurso de unidad y en donde desde a partir de estos momentos comienzan a trabajar en conjunto de cara a noviembre. La mirada está puesta, decía bien ellos, a la ultraderecha y es ahí en donde quieren apuntar las diferentes candidaturas. La ministra Vallejo también llegó, parte de lo que está sucediendo al interior del comando de Janet Jara. Bien, vamos a ir al otro comando, al de Carolina Toa. Está Poirot Escobedo
Habla el senador Juan Luis Pech. Voy otro. Escenario nuevo. Estamos en vivo para Televisión Nacional. ¿Este escenario nuevo significa un cambio de rumbo a la izquierda? No, la izquierda no está cambiando de rumbo. ¿El fin del socialismo democrático o replantearse, rebarajar? No, simplemente es un nuevo escenario y así como en la derecha se rebarajan sus cartas, nosotros también, teniendo candidatura única, que ya la tenemos, que es Jara, también tenemos que plantear el escenario. Seguimos en vivo. ¿Esto se hace más difícil, se hace más cuesta arriba con una candidata del PC? El PPD dijo que si ganaba Janet Jara, ganaba José Antonio Cast. ¿Usted cree que eso es así? Yo comparto la afirmación del presidente del ¿Lo PPD. sigue compartiendo Sí, ahora? pues, claro, porque... ¿Usted cree que va a ganar José Antonio Cast? No, yo digo que las posibilidades de los sectores de extrema derecha pueden ahondar en las diferencias en la medida que hay una candidatura más de izquierda desde este lado. Eso me parece que es algo del sentido común, ni siquiera una hipótesis de Quintana o mía. ¿Usted cree que el país tiende a la extrema derecha? No, yo creo que el país se mueve muchas veces por sentimientos de miedo, por polarizaciones que se dan en los debates, por rabia, por indignación, porque hay molestia. Ahora viene el gran camino de los próximos 4. Sí, por supuesto, eso está conversado, va a haber espacio para todos los sectores, incluido el nuestro. En apoyar a la candidata Toá. ¿Se demoró el Partido Socialista en apoyar a la candidata Toá? ¿La directiva del partido? No, porque mire, fue antes de inscribir la primaria. Por lo tanto, antes de inscribir todo era posible. Nosotros tuvimos una candidatura que fue la de Paulina Dodanovich. Esa candidatura analizó el escenario y ella misma depuso la candidatura y de inmediato, antes de inscribir la primaria, apoyamos. ¿Senador va a ir a saludar a Janet Jara? ¿La va a ir a saludar? Ahora voy a Rancagua. ¿El partido político de Janet Jara le reconocen alguna cualidad a ella como candidata? Por supuesto, ¿no? Janet Jara tiene muchas cualidades, logró una empatía con la ciudadanía, logró una sintonía más fina, logró representar un sentimiento popular. Esas cosas del liderazgo y de lo que es la capacidad de llegar al ciudadano común y corriente que está distante de la política. Yo respeto a Janet Jara porque eso lo logró. ¿Toda la unidad del sector? ¿Perdón? La unidad del sector, pensando ya mañana lunes, cuando se reúnan, ¿está complicada la unidad del sector de la centroizquierda? La unidad del sector se va rebarajando, mejorando, perfeccionando todos los días. Mañana y en adelante, ahora viene la negociación parlamentaria, que es muy compleja. Ojalá vayamos a la lista única, que es el objetivo que tenemos todos, y así poder hacer un contrapeso real para darle una opción al país en noviembre. Senador, escúcheme, faltó, perdón, estaba tratando de preguntarle, faltó diferenciarse, le voy a preguntar dos cosas que se ha dicho mucho. Faltó diferenciarse antes de la candidata del PC, tener un tono más político de la campaña, y dos, ¿cuánto faltó también el apoyo de la expresidenta Bachelet? ¿O cuánto podría haber ayudado eso? Buena pregunta está haciendo. ¿Usted comparte esas reflexiones o no? Sí, la comparto porque yo creo que en el plano de la autocrítica es evidente que se pudo haber marcado una diferencia legítima, estando en el mismo pacto, respecto a las posiciones internacionales, a los temas de derechos humanos, los temas económicos, los temas de gobernabilidad. Sí, nuestra candidata Toá lo hizo, pudo haber sido antes, siempre puede haber un espacio para haberlo hecho mejor. Bueno, vamos a mostrarle porque hay nuevos resultados muy cerquita ya del 99,31% de las mesas escrutadas y quedan de esta manera las candidatas. Aquí están. La ganadora, por supuesto, es Janet Jara con el 60,20% de los votos, consolidándose obviamente como la ganadora absoluta. Y Carolina Toá en el segundo lugar con el 28,03% de los votos. Menos de la mitad de la votación de Janet Jara. Exactamente. Ese es un dato muy duro para el socialismo democrático. Y por eso es importante las declaraciones que escuchábamos recién, porque vamos a empezar a escuchar esto de qué es lo que falló, qué es lo que faltó. Decía el senador Castro que probablemente también, faltó diferenciarse de Janet Jara por parte de Toá más temprano, antes. Mire, lo que estamos mostrando no es que se haya equivocado ni es imagen de archivo. Sabemos que esta es primaria del oficialismo. Esto es el comando de Evelyn Matei, porque se ha instalado un podio, a ver si lo puedo mostrar de nuevo, ahí está. Rodeada de mujeres y jóvenes, estamos viendo ahí algunos adolescentes, pero básicamente dirigentes mujeres vemos. Y se supone que la candidata de Chile Vamos va a ser un punto de prensa en algunos instantes más, refiriéndose precisamente al resultado del oficialismo. Imaginamos que es sobre eso. Supongo yo el escenario que representa, y también vamos a ver si efectivamente, por ejemplo, José Antonio Cast va a hacer lo mismo, si eventualmente Johannes Kaiser va a dar algún punto de prensa, se ve más improbable aquello, porque quizás no tienen toda la orgánica, lo mismo Parisi, pero Matei
va a hablar, vamos a ver qué es lo que va a decir, pero sin lugar a dudas sería muy extraño que hiciera un punto de prensa y no se refiriera allá a la rival definida que va a tener al frente, que es Janet Jara. Quedan algunas preguntas. Bueno, vamos a empezar con las preguntas los próximos días. Pero, Marco Moreno, mientras vemos ahí los saludos en el comando de Janet Jara, empiezan a llegar, vemos al ministro de la Vivienda del Partido Socialista, ¿cierto? Que están llegando también, nos contaba Agustín Álvarez, que están llegando los ministros, no solamente los ministros comunistas, sino también del socialismo democrático. Pero, Marco, ¿cuánto puede haber afectado? O, al revés, ¿cuánto habría ayudado a Carolina Toá el apoyo de Michelle Bachelet, que no quiso manifestarse en favor de nadie? Pensemos que ella es militante del Partido Socialista y la candidata a su partido era Carolina Toá. ¿O la distancia es demasiada para pensar que algo así hubiera marcado la diferencia? Bueno, hubiera contribuido efectivamente porque la votación de mujeres y de jóvenes parece haber sido decisora en los votos que obtuvo Janet Jara. De hecho, no hemos analizado bien lo que pasó con el Frente Amplio, pero el Frente Amplio es un tema que hay que darle una vuelta porque ahí hay un trasvasije de votos importante, ¿no es cierto? ¿Te puedo dar un dato, Marco, a propósito de lo que tú estás diciendo? En la primaria donde participó Daniel Jadue con el hoy día presidente Boric, el Frente Amplio, o sea, Boric obtuvo 1.058.000 votos. Y si nos vamos al último dato actualizado del CERVEL, el candidato del Frente Amplio obtuvo un poquito más del 10% de esa votación, 123.000. Claro, por eso te digo, o sea, hay una votación especialmente en el segmento, en el grupo etario de los jóvenes, que evidentemente migró hacia la candidatura de Janet Jara, ¿no? En donde el comunismo parece no ser una cuestión importante en ese electorado joven, ojo, porque para la elección de noviembre todo esto va a importar, ¿no? Vamos a ver lo que dice Belén Matei ahora, cómo instala una narrativa. Es peligroso también hacerlo muy encima sin tener claro lo que tú vas a decir. Por eso que es importante también escuchar a ver qué es lo que plantea. Bueno, y lo que uno está esperando también que pase, primero vamos a ver esta señal de unidad, ¿cierto? Ya está declarado por parte de los tres candidatos perdedores. Pero algunos como el senador Castro con pocas ganas. Lo que dice el senador Castro es que va a ser un escenario muy complejo, va a ser difícil ganarle a Kast. De hecho, dijo que... O sea, ratifica el dicho de Quintana, que si gana Jara, gana Kast. Claro. Y ahí es donde uno se imagina que, digamos, ahora va a venir también como un rearme de las fuerzas al interior de la centroizquierda y eso va a repercutir en la lista parlamentaria. Sí, tiene razón el senador Castro, porque lo que hay aquí es un rebaraje, ¿no es cierto?, que tiene que haber, sobre todo pensando en la negociación parlamentaria. Este va a ser un elemento central para esa negociación parlamentaria. Sobre todo porque las primarias, si tienen algún efecto, es una especie de momentum, una especie de ola, ¿no es cierto?, que hace expansivo el triunfo. Eso no lo estamos, probablemente no lo veamos en este caso, ¿no? Y por eso que hay preocupación en los parlamentarios que están viendo la reelección, ¿no es cierto?, en esa fotografía que van a tener que hacer con Janet Jara para ir a la reelección. Tú dices que en el fondo este triunfo de Janet Jara puede llevar, llevar también al triunfo de los parlamentarios del Partido Comunista. O sea, el efecto expansivo no se ve tan claro, ¿no? Y por eso que digo que va a haber que analizar muy bien si efectivamente los parlamentarios del resto de la coalición, ¿no?, que van a la reelección, evidentemente ven en Janet Jara una buena alternativa, ¿no es cierto?, para asegurar esa elección. Ese es un punto importante de la negociación parlamentaria. Mira, le mostrábamos el podio de Belén Matei. Valentina Reyes está allí. Nos va a contar un poco, Valentina, ¿qué es lo que se prevé? Este punto de prensa estaba previamente anticipado sobre alguna temática en lo particular o es electoral sobre la primaria que acabamos de ver del oficialismo? Valentina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Es un punto de prensa sobre la primaria? Sí, efectivamente, acá se convocó, de hecho, con hora de las 8 de la noche, para referirse a lo que ha sido el proceso de primarias del oficialismo. Eso sí, una cosa es clave, acá Belén Matei no va a hablar antes que Janet Jara, la candidata que se impone justamente en las primarias de este domingo 29 de junio. Van a esperar las palabras de Janet Jara, la exministra del Trabajo, y luego hablaría Belén Matei, quien llegó un poco antes de las 7 de la tarde. Lo cierto es que acá en el comando
de Matei, ubicado en la calle Enrique Foster, llegaron desde las 5 de la tarde diferentes integrantes de este equipo, como la diputada Osandón, también está su generalísimo, lo vimos en el segundo piso asomarse, están los presidentes de la UDI, de RN y de Bópoli, acompañando a Evelyn Matei. Y además, miren la puesta en escena, ustedes pueden ver las imágenes que les mostramos en vivo. Acá la apuesta son las mujeres. Se ha traído a varias mujeres partidarias de Evelyn Matei, ellas van a acompañar a la candidata en este punto de prensa, donde van a hacer un análisis respecto a la primaria y también lo que viene, ¿no?, para la campaña. Quizás directamente no se van a referir al resultado, pero esto sí tiene que ver con lo que ha pasado este domingo 29. Hablamos fuera de cámara con parte del equipo de Evelyn Matei y nos decían que les llamó la atención la participación, no la consideran una participación alta y eso puede ser también una de las líneas que aborde la candidata Matei en este punto de prensa que estamos esperando y que, como les decimos, no va a ser antes de que hable Janet Jara. Ese es el escenario acá en Enrique Foster. Estamos esperando entonces esas palabras. Les decimos, no está sola, las mujeres es un foco importante en lo que viene hacia adelante, lo que viene pensando en el día 16 de noviembre, lo pueden ver en las imágenes, también la presencia de los partidos y además una pregunta, que si es que podemos realizar preguntas, por supuesto, había un micrófono instalado, así que quizás pueden haber algunas preguntas y no va a ser solo una declaración. Es también lo que pasa con esta encuesta Academ que ustedes estaban comentando hace unos momentos, donde aparece ella tercera empatada con París. Entrega hace instantes. Exacto, en donde ella baja varios puntos, aparece empatada con Parisi, baja por lo menos unos 9 puntos y eso también puede ser una de las preguntas, donde además, según esta encuesta, se ve que en una segunda vuelta perdería, por ejemplo, frente a una eventual segunda vuelta, perdería frente a José Antonio Caz. José Antonio Caz sube al 24% en intención de voto y Janet Jara ahí a 16%. Obviamente es una encuesta que se hace antes de conocer los resultados, hay que siempre evaluar esos puntos, pero también revela un poco lo que puede estar pasando acá en el comando de Evelyn Matei, en donde ha habido cambios. Recordemos que habían varias vocerías, esto cambió en las últimas semanas, había presencia de alcaldes que van a seguir trabajando fuera de sus horas de trabajo, pero cambia un poco el esquema de trabajo. Diego Paulsen y Evelyn Matei serían los principales voceros de aquí en adelante. Vamos a ver si también el nuevo escenario electoral genera otra estrategia por parte de Evelyn Matei, y no solo de Matei, sino que también de José Antonio Caz y Johannes Kaiser, que no participaron del proceso de primarias. Sí, buscan todavía llegar a la moneda y que tienen varios meses por delante, pero ahora ya hay claridad por lo menos por parte de quién será el candidato, la candidata específicamente del oficialismo. Valentina. Ese es el escenario acá. Sí. Desde las 5 de la tarde ya había reuniones políticas. Sí, Iván, te escucho. Ojo, y Parisi, porque Parisi lo han dado por muerto, esta campaña que hizo de Estados Unidos tan sui generis de democracia digital. Una bancada grande que hoy día está completamente desaparecida, no tiene diputados en principio el Partido de la Gente, pero si los candidatos más fuertes de acuerdo a las encuestas son Cast y Jara, hay un espacio de crecimiento al centro que podría eventualmente ser capitalizado por un candidato que ya dejó de ser no tradicional a esta altura del partido. Pues, con tres campañas ya no es un outsider, está ahí. Marco, y sumo a eso, para que tú lo analices, claro, que se había dicho por parte de la derecha, y sobre todo por parte de Evelyn Matei, que mañana comienza un nuevo ciclo de la campaña. Claro, porque ahora está claro a quién tienen que enfrentarse, ¿cierto? Pero parece ser evidente que Evelyn Matei tiene que imponer y tiene que tener una estrategia distinta a la de José Antonio Caz. Se tiene que diferenciar, ¿o no? Claro, porque ahí va a haber una disputa importante, ¿no? La votación de hoy día, o sea, la participación de hoy día, 9% de la gente participando, evidentemente no es suficiente para pasar a la segunda vuelta, ¿no? Aquí hay un dato bien importante, porque efectivamente ella va a tener que hacer un esfuerzo, Janet Jara, pero también lo va a tener que hacer Evelyn Matei. O sea, aquí hay un elemento importante porque con 5 o 6 candidatos compitiendo, ¿no? Se puede producir una fragmentación de la votación y por lo tanto podemos tener una llegada muy ajustada para quienes pasen al balotaje, ¿no? Y por eso es que va a ser interesante lo que haga Evelyn Matei justamente en estos dos frentes, cómo diseña una campaña para buscar, ¿no es cierto?, que no tenga una erosión de su electorado de derecha, pero también cómo se corre al centro, buscando, ¿no es cierto?, al electorado moderado, al electorado gradualista, Marco, que quedó huérfano. Marco, y teniendo en cuenta que el último cómputo ya es 99-31, ya estamos a décimas del 100, y con una participación de 1.400.000, o sea, no va a llegar al 1.500.000.
no va a llegar a 1,5 millones la convocatoria del oficialismo en esta primaria. ¿Es una línea roja para el oficialismo? Porque tú esbozaste un concepto, la diputada Plasencia no le gustó mucho, pero tú hablaste de la primaria fantasma. ¿Se puede todavía decir una primaria con una votación inferior al 1,5 millones en un país que tiene 15,5 millones de personas habilitadas para votar en este proceso? ¿Es una primaria fantasma? Claro, porque la participación es la fantasma, digamos, no... O sea, el 90% de abstención es... Exacto, y sobre todo los independientes. Los independientes mostraron un fuerte abstencionismo, ¿no? Porque aquí yo creo que la primaria, como lo dijimos desde un comienzo, estuvo capturada por la militancia, ¿no? Es una primaria capturada, donde la militancia juega un rol muy activo, ¿no? Probablemente entraron independientes, pero no en el número necesario para poder haber posibilitado que, por ejemplo, Carolina Toá, que no llega al 30%, ¿no es cierto?, evidentemente tuviera un mayor crecimiento. Y por otro lado, el trasvasije de votos internos desde el Frente Amplio al Partido Comunista más rompe con la hegemonía, claro, ¿no es cierto?, en el sentido que habíamos visto hasta ahora, en donde el Partido Comunista es el partido más importante, ¿no es cierto?, de la coalición de gobierno en términos del resultado de hoy día. Podemos ver ya una primera diferencia entre Matei y Kast. Evelyn Matei va a hablar en los próximos minutos, ¿cierto? Sí. Ya hay un podio instalado. Eso sí, ella dice que va a esperar que hable primero Janet Jara en su comando. Y en cambio, José Antonio Kast no va a hablar hoy, sino que hablará mañana a las 10:30 de la mañana. Ahí hay una estrategia diferente. ¿Vamos donde Janet Jara? Sí, Andrés Vial, tú nos cuentas cómo está el ambiente, la candidata, a qué hora se espera que hable la ganadora de las primarias del oficialismo. Andrés. Don Iván Núñez, aquí al son de Chico Trujillo, están esperando la entrada aquí al escenario de la candidata ya oficial del oficialismo, valga la redundancia, para el próximo mes de noviembre. Janet Jara, candidata, hoy precandidata del Partido Comunista, ganó por amplia mayoría esta primaria por un 60%. Nos dijeron hace 10 minutos que en 5 minutos iba a estar aquí en el escenario. Todavía estamos esperando, están todas las cámaras apostadas justamente a un costado del escenario que está justo en la salida de este instituto, el ICAL, aquí en el corazón de la calle Ricardo Camin, en la altura del 350. Se está esperando en este momento la salida en cualquier minuto. Ya debió haber sido, de acuerdo a lo que nos avisaban por interno, la salida de Janet Jara aquí hasta este escenario que está preparado. Ha llegado Andrés, mucha gente. Iván, te escucha pena. Te tenemos que interrumpir brevemente porque está llegando... a ese lugar. Bueno, está Gonzalo Vinter, lo vas a ver ligerito. Está llegando ahí. Agustina Álvarez lo tiene casi ya a tiro de cámara. Agustina. Sí, viene llegando el candidato de Frente Amplio, Gonzalo. Bueno, rápida entrada. Beatriz, ¿podemos conversar con usted, diputada? No, ahí la llegada, obviamente, de Gonzalo Vinter junto a parte de su equipo. Constanza, ¿podemos conversar con usted? La presidenta del Frente Amplio, ¿cierto? Beatriz Sánchez, que... Por supuesto, tuvimos una primaria que lo que necesitamos es poder tener unidad y mayoría para ganarle a la derecha en noviembre. Tenemos tremenda candidata, así que hoy día vinimos con nuestros alcaldes, nuestros diputados, nuestro tremendo candidato a ponernos a disposición de Janet Jara para poder ganar en noviembre. ¿Es un fracaso para el Frente Amplio, Constanza? No hay declaraciones, declaraciones de Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. No hubo del candidato Gonzalo Vinter. Parte de, obviamente, de lo que vamos a tener después sobre el escenario, cuando ya luego de saludar pueda entonces salir junto a la candidata Janet Jara, a la espera también de Carolina Toá y en caso de que alcance a llegar su avión también. Ahí viene Toá, el alcalde Bodanovich, Agustina, de la Federación Mexicana Verde Social. Ahí aparece el alcalde Tomás Bodanovich, vocero del comando de Gonzalo Vinter. Yo creo que él... El jefe de campaña, tal vez. Jefe de campaña también pasa adelante. Ahora, para el Frente Amplio, la pregunta que no han querido contestar, que es del fracaso, es bastante obvio que la van a tener que madurar y van a tener que tener una respuesta, porque el candidato en la última primaria, el candidato del Frente Amplio obtuvo más de 1 millón de votos. En esta primaria obtuvo poco más de 130.000 votos. Entonces, Marco, es bien insoslayable el concepto de fracaso, pasar de más de 1 millón a 100.000. Claro, y Janet Jara tuvo 824.000
votos, ¿no es cierto? Más cerca de lo que, tú lo decías, Iván, antes, más cerca de la votación que tuvo Boric hace 4 años atrás. 1.080.000, algo Claro, así. pero entonces eso confirmaría lo que tú dices, que aquí hubo un trasvasije de votos del Frente. El Frente Amplio fue a votar por Janet Jara, no por Gonzalo Vintra. Así es, sobre todo en los votos jóvenes y de mujeres. Yo creo que ahí hay un punto crítico donde la candidatura y la propia Janet Jara logró seducir a ese electorado, ¿no? Perdón, y la campaña de Vinter era una campaña que tenía piezas muy dedicadas a votantes jóvenes, con figuras del anime, con mucho humor que a lo mejor que es humor de redes sociales más que de fuentes como más mediáticas, y no le resultó eso. Claro, pero no tenía épica, no tenía sueño. De alguna manera, Janet Jara representaba un poco más eso, ¿no? La meritocracia, el ascenso, ¿no es cierto?, como resultado del esfuerzo, y que es una posibilidad que se podría, ¿no es cierto?, seducir sobre todo a las mujeres y a los jóvenes. Entonces, de alguna manera, eso quedó, yo creo, no suficientemente desarrollado en el Frente Amplio. El Frente Amplio, al igual que el socialismo democrático, así son grandes derrotados, ¿no? Aquí hay un cambio en el eje, como decíamos antes, de influencia del Partido Comunista, ¿no? Muy significativo. Hoy día es el partido más grande del oficialismo. Y el partido que tiene el control de lo que pueda pasar en términos de la negociación parlamentaria que viene ahora hacia adelante. Vemos ahí en la imagen, ¿cierto? Bárbara Figueroa también era miembro importante del comando de Janet Jara. Y sumo un elemento más al análisis, la voz de la democracia cristiana, que si bien es un partido que a esta altura no tiene nada que ver con la influencia, es un partido pequeño, pero, y que no quiso participar en estas elecciones primarias, pero que en general ha sido parte del oficialismo, en las votaciones, en el Congreso, etcétera. ¿Qué dice su presidente, Alberto Undurraga? Le ha dicho... ex candidato de la ex candidato presidencial, se bajó. No apoyaron oficialmente a Carolina Toa, pero hubo un cierto apoyo. Y dice que no se puede apoyar una candidatura del PC, que el resultado de la primaria oficialista es malo para el centro político. Dice que la Junta Nacional de la ADC es la que tiene que tomar una decisión, pero que, dice, la gente de centro y centro izquierda se queda sin representación para las próximas elecciones presidenciales por ahora, y eso es lo que cambia el escenario político a partir del día de hoy. Y insistió, dijo, si bien la Junta Nacional de la ADC es la que tiene que tomar la decisión, mi visión es conocida, que no se puede apoyar una candidatura del PC, pero eso es una decisión que tiene que tomar la Junta de la ADC. Pero eso que plantea Constanza. Esto lo dijo desde la redacción en La Tercera, hay que citar, digamos, la fuente. Claro, hoy viene a partir de mañana empieza la disputa por ese electorado, digamos, que solemos llamar de centro. En realidad, la discusión sobre el centro político ya la conocemos, pero es un electorado moderado, gradualista, es un electorado despolitizado también, ¿no? Y por lo tanto, vamos a ver cómo se comienzan a definir las distintas estrategias para poder buscar a ese elector, el elector fantasma, que también se le ha denominado a propósito de lo que decíamos antes. Marco, hoy día en lo formal tenemos las siguientes candidaturas, y veamos si se nos queda alguna fuera. La de Janet Jara, en principio, la de Lynn Matei, la de José Antonio Kast, hasta hoy día la de Johannes Kaiser también, la de Franco Parisi. ¿Hay algún otro candidato que se nos esté quedando fuera? Que están buscando firma. Mike Nichols. No, pero hoy día no son. Hoy día no son. Tampoco de la firma, por eso. Hoy día los candidatos son, los que tienen hoy día la posibilidad de estar en la papeleta son, en principio, Janet Jara, Kast, Matei, Parisi. Esos son. Exacto. Pero quedan como 40, Kaiser, perdón, quedan 40 días Kaiser, para poder inscribir los candidatos. Por eso, es que sacando esos 5, es que la pregunta que te voy a hacer, sacando esos 5, ¿hay algún tapado que no estemos viendo? ¿Hay alguien que en este escenario de río revuelto, donde tú dices el centro queda medio despoblado, la DC se descuelga, las principales opciones en las encuestas parecen ser Kast y Jara, en este escenario de río revuelto, aparte de estos 5 nombres que hoy día sí son candidatos, ¿hay algún tapado que no estemos viendo? Bueno, probablemente ahí la DC, como decía Connie, juega un rol importante, es un partido bisagra, puede inscribir un candidato, ¿no? Y muchos probablemente no requerirían la firma. Entonces, de alguna manera, el rol que pueda tener la DC, que es un partido que ha ido disminuyéndose, ¿no? Pero tiene hoy día esa herramienta, ¿no? De poder, como dice Iván, Jimena Rincón colocar también un tapado. se nos está yendo de esa lista. Jimena Rincón también estaba
Claro, de Partido Demócrata, pero no alcanzó a juntar las firmas para ser candidata. Por eso digo, personas que quieren ser candidatos son cientos, pues, ya lo sé. Pero que tengan hoy día... Ya, pero la Democracia Cristiana, como partido, podría, por ejemplo, decirle a Harold Mayne Nichols, porque eso es lo que se estaba diciendo, que todavía no ha logrado juntar las firmas, más allá que él dice que las va a juntar, que sea candidato al partido. Pero por eso, hoy día las personas que están habilitadas para ser candidatos son 5. Sí. Eso es, y no hay más. O sea, los otros son gente que quiere ser candidato, pero que o no tiene la firma, o no tiene partido, o no tiene respaldo, no tiene patrocinio. No hay alguien que tú digas, mira, hay un liderazgo, porque la DC hoy día, la figura se probó con Undurraga, pero la verdad es que no prendió. Orrego, que en la elección de gobernadores sacó 2 millones de votos, tiene suficiente lastre, digamos, con el tema judicial, al menos con 3 fuentes, 3 casos complicados en relación a la gobernación. Este era el escenario en que en algún minuto se pensó, antes de todos los líos, digamos, que Claudio Orrego podría aparecer en este escenario como el candidato del centro. O el gobernador Mundaca, que había planteado una posibilidad. Pero si eso era si Toá ganaba. Que Toá ganaba. Entonces, de alguna manera, hoy día tenemos ese escenario con 5 candidatos. Podemos llegar a 7 en todo caso, 7 o 8 si es que los independientes llegan y por lo tanto podríamos tener una elección de esa característica. Estoy pensando en, por ejemplo, Marco Enrique, que ha sido 4 veces candidato y que tuvo en algún momento 20% de los votos, después se desinfló al 10, después al 5, después subió al 7. Es un candidato que va de más a menos en general, cuando los candidatos en términos generales van de menos a más. Hay que preguntarle a Gonzalo Vinter, en la primera diputación sacó un 1%, después estuvo entre las primeras mayorías. Sí. Por ejemplo, Marco Enrique, si llegara a juntar los votos, ¿tiene una oportunidad con esto? O Franco Parisi, que sí puede ser candidato, ¿tiene una oportunidad con esto? Sí, porque la mitad del electorado es un electorado, ¿no es cierto?, que tiene características que no conocemos muy bien. Sabemos que es un electorado obligado, lo único que sabemos que son despolitizados, pero evidentemente en ese electorado, evidentemente que es la mitad del padrón, probablemente con lógicas distintas de tomar decisiones de esos electores, van a poder, ¿no es cierto?, o van a intentar candidatos llegar a capturar, ¿no es cierto?, esa masa muy importante de electores que, como decimos, somos fantasmas, no sabemos muy bien cómo se están comportando, ¿no? Y por eso que, de alguna manera, ese es un factor que puede estar influyendo. Mientras conversamos y mientras vemos las imágenes del comando, ¿cierto?, de Janet Jara, que está a la espera, en los próximos minutos debiera hablar la candidata ganadora, también estamos revisando, en el lado derecho de su pantalla, están los resultados por comuna. Y ahí hemos visto 2 comunas ya donde, que son las pocas comunas probablemente, donde ganó Carolina Toá. Vimos La Reina y Las Condes, que era esperable, ¿cierto?, que el sector oriente de la región metropolitana le diera su voto entre los 4 candidatos a Carolina Toá. Ahora, hay que despejar un elemento en relación a Janet Jara que ella misma lo había esbozado. O sea, lo dijo, nosotros estuvimos en la radio y ella dijo ahí que estaba disponible para dejar de ser militante del Partido Comunista. Después Lautaro Carmona lo desdramatizó. Él dijo que no se podía. Pero ahora el CERVEL dice que ella no puede dejar de militar en el Partido Comunista porque ya está inscrita en esta primaria. El hecho de que ella tenga militancia comunista, ¿qué techo le pone a Janet Jara? Antes de responder, vamos con esta declaración de la diputada Molina. Elia Molina está hablando, ahí se encuentra Poirot Escobedo. Poirot. Es que no hay culpables. ¿Y cuál es la autocrítica que Bueno, hay? uno podría ser, claro, yo creo que recién está... Bueno, yo soy parlamentaria, por lo tanto tampoco puedo estar en una campaña activa, porque yo tengo que hacer mi trabajo parlamentaria. Pero no tengo muy claro si acaso realmente la socialdemocracia hizo el trabajo territorial a lo largo de Chile. Creo que no había mucho entusiasmo con esta primaria y creo que fue un error que a lo mejor tiene que ver con las directivas de los partidos, que tiene que ver con el comando de la candidata. O sea, yo creo que hay que hacer un análisis súper sincero, concreto. Y bueno, esta era una primaria, ahora todos nos ponemos detrás de quien ganó y a construir una propuesta país que nos represente a todos. ¿Complica la negociación parlamentaria? Espero que no, pues, porque como te voy a decir que no estoy segura yo, pero espero que no, espero que se sigan habiendo el respeto y las movidas que normalmente se hacen, ¿no es cierto?, para buscar las cuotas y si vamos a ir juntos en una misma lista. Ese es tema de los directivos de los partidos. ¿Qué pie queda la directiva de su partido, del Partido por la Democracia? ¿En qué pie queda la directiva? Bueno, yo creo que en el pie de hacer un análisis exhaustivo de cuáles son los factores que pusieron
este resultado sobre la mesa inesperado. Y dónde estuvo entonces la falla, no es solo de mi partido, eran 5 partidos políticos, o sea, no vamos a cargar toda la culpa en el Partido por la Democracia, porque es uno de los partidos. Aunque hay que situar un hito en la campaña, algún punto de inflexión, ¿cuál cree que fue usted? Lo que decidió ya el destino de la candidatura. Mira, yo creo sinceramente que Janet, que es una linda persona, yo trabajé con ella cuando fui ministra y era subsecretaria, siempre era de la USACH, yo trabajaba en la USACH, pero creo que ella tiene un carisma y tiene una cercanía con la gente que a veces uno piensa que no es tan fundamental, pero parece que sí lo es. Y siento que ella logró acercarse a la gente que le importa un pucho la política, que no hace cálculo, que si es comunista, si no es comunista, sino que ¿qué es lo que ha visto de ella? Ha visto reforma de pensiones, ha visto leyes laborales, cercana a las personas. Yo creo que eso fue también un plus. Nosotros teníamos la mejor candidata en términos intelectuales, en términos de calle, de conocer la realidad y de conocer los distintos partes del Estado, ¿no? Legislativo, fue diputada, fue ministra, fue alcalde, o sea, ha tenido elecciones que ha ganado, que no era el caso de Janet. Janet nunca había participado en... Y en base a lo que usted dice, ¿se subestimó el socialismo democrático la candidatura de Janet Jara? Si acaso perjudicó. Subestimó, si no se le tomó. No, yo creo que uno nunca debe subestimar a quien está compitiendo, no creo. Yo creo que siempre se tuvo en alta valía a Janet Jara como persona, como política y como su rol como ministra, que fue bien lucido también. ¿Y pues, no se debió haber diferenciado? Que no es lo mismo ser ministra del Interior que ser ministra del Trabajo y hacer todo bueno, dijéramos. ¿No cree que se debieron haber, o sea, que la candidata se debió haber diferenciado antes de Janet Jara? Porque el cambio de estrategia apuntando hacia el PC y no el Frente Amplio fue hace pocas semanas. Mira, estás hablando con una persona que de trayectoria política profunda no soy. Soy un médico que por esas cosas de la vida hoy día estoy en el ámbito político y soy diputada. Creo que este es un análisis bien profundo que hay que hacer y seguramente pudiera que ahí hubieran ciertos errores estratégicos. Bueno, la diputada Elia Molina, haciendo el análisis un poco más en profundidad de las razones de esta derrota, ¿no? Dando las características de Carolina Toá, lo que se conoce naturalmente de su trayectoria política, se actualiza el dato del CERVEL al 99,63%, solo por la participación. Es interesante el dato porque la tendencia es la misma. Marco, esto es 1.418.868 votos. Te habíamos dejado planteada la pregunta a propósito de, bueno, uno podría pensar las razones por las cuales gana Janet Jara. Ella explotó mucho, naturalmente, dos líneas, dos como verticales. Una, los logros de ella en su trabajo como ministra, y ahí está, por supuesto, la reforma de pensiones, las 40 horas, el salario mínimo, que son todas buenas noticias que ella podía exhibir. Mucho más difícil que lo que tenía la ex ministra Toá, ¿no? El área de seguridad, pese a que los números han descendido, no son buenos los números. Y además explotó Janet Jara las habilidades blandas, que de alguna manera, comillas, bacheletearon, incluso desde el look hasta la manera de, si tú quieres, de hablar, de tener calle, de bailar, de contar su historia personal. ¿Cuánto de eso le rinde y cuánto de eso, lo que te preguntábamos antes, Marco, con este techo de pertenecer, de militar en el Partido Comunista, que a mucha gente, sabemos, hay una aversión a votar por alguien que esté militando en el Partido Comunista? Sí, y de hecho lo que estamos viendo en esta votación, el Partido Comunista en la elección de diputados hace 4 años atrás sacó 465.000 votos a nivel nacional, cerca del 7%. Por lo tanto, Janet Jara un poco rompe, digamos, amplía la frontera, pero no es suficiente este 9% de la participación que tuvimos hoy día para pasar al balotaje. Ojo, ¿no? No es suficiente, no alcanza. Por eso que estos atributos blandos que tú dices que trabajó muy bien. Pero si hasta bailaba como Bachelet. Exactamente. Esos atributos blandos en una elección en donde cada vez más las emociones juegan un papel importante. Es decir, las elecciones son unos plebiscitos emocionales, no tienen que ver solo con lo técnico, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, lo que decía recién la diputada del Partido por la Democracia es cierto. O sea, la cercanía y proximidad
de Janet Jara jugaron en esta etapa, ¿no es cierto?, donde se activó la militancia, ¿no? Porque la militancia son, digamos, disciplinados, se activan, pero seducirlos también, de alguna manera, tener un discurso que genere motivación es un aspecto importante para movilizarlo. Y lo que vimos hoy día fue una estructura militante movilizada. Lo decía también la diputada del Partido por la Democracia, de que ella cree que el socialismo democrático no se movilizó todo lo que debería haber hecho, ¿no es cierto? Claro, dijo, tengo dudas de si el socialismo democrático hizo la pega del terreno, el trabajo territorial. Y claramente lo que vemos es que no se movilizó ni el Frente Amplio hoy día, ni... por su candidato, ni el socialismo democrático. Claro, en el caso del Frente Amplio probablemente se movilizaron por Janet Jara y no por su candidato. Ahora, le preguntaban a la diputada, ella dijo, no, había 5 partidos detrás de la candidata, no es solamente culpa del nuestro. Yo me imagino que en algún minuto le van a pasar la cuenta al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque igual se demoraron en darle... aunque digo, por eso, levantaron una candidatura propia. No sabemos si, no tenemos el contrafactual, pero tal vez otra cosa... otro cuento estarían contando si no hubieran levantado a Paulina Bodanovich y le hubieran dado el apoyo inmediato a Carolina Toá, por ejemplo. Claro, en el caso del PS. Y en una elección de base militante importante como fue esta, evidentemente el Partido Comunista tiene una estructura territorial mucho más eficiente, ¿no es cierto?, en términos electorales. De alguna manera eso también es un factor unido a los atributos de la propia candidata, evidentemente, los que posibilitaron una buena mezcla para poder ganar en esta tenemos elección. que interrumpir, Marco, porque va a hablar Johannes Kaiser. Está Verónica Moscoso, me parece. Verónica. Sí, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nos han citado a conferencia de prensa acá el candidato Johannes Kaiser, quien va a comenzar a hablar en estos momentos. Bueno, en primer lugar, reconocer que ha sido un proceso, como nos tiene acostumbrado el CERVEL, ejemplar en materia de conteo de votos. La participación ha sido menor probablemente que la que esperaban las fuerzas de gobierno. Para nosotros que estamos en la oposición nos alegra porque, bueno, significa que efectivamente los niveles de respaldo de este gobierno han ido en retirada. El análisis que hacemos es que el Frente Amplio prácticamente desaparece del escenario político. Señor Mulet juega un rol honroso, pero no relevante, y es un duro golpe al socialismo democrático lo que acaba de suceder en las elecciones, y es un duro golpe para la democracia que la representante de un partido que no cree en la democracia haya ganado las elecciones primarias del oficialismo. Creemos que el Partido Comunista es un peligro para nuestra institucionalidad. No solamente lo creemos, sino que creemos que existen pruebas para ello. Y espero que el Partido Comunista, antes de ir a una primera vuelta, resuelva los temas que tiene entonces todavía abiertos con nuestra institucionalidad y con nuestra legalidad. Entre otros, la entrega de los arsenales que todavía conserva en su poder. Esperamos que el Partido Comunista se comprometa efectivamente a respetar los principios constitucionales y democráticos que no ha respetado en el pasado. Y esperamos que este proceso eleccionario no sea una señal que nos indique a nosotros que nos vamos a tener que jugar la democracia con cada elección de ahora en más, en razón de que uno de los actores pretende entrar a través del sistema democrático para después cerrarlo. Y el Partido Comunista en su historia, en el mundo, ha demostrado que ese es muchas veces el camino que utiliza para entrar a un Estado y no abandonarlo nunca más. Creemos que el Partido Comunista tiene que dar explicaciones también respecto a lo que son sus relaciones con las FARC, respecto a lo que son sus relaciones con Venezuela, respecto de lo que ha sido su actuar permanente de zapa en contra de los intereses de Chile, que tiene que dar explicaciones respecto de lo que fue su actitud debido al asesinato del teniente Ojeda, y que tiene que dar explicaciones también respecto de lo que son sus relaciones con grupos subversivos en nuestro país y fuera de él. Espero que el resto de las fuerzas democráticas exijan estas explicaciones así como lo hacemos nosotros, porque creemos que este resultado electoral, siendo democrático, nos da una señal de alerta respecto del futuro democrático de nuestro país.
Y nosotros queremos ver a este futuro democrático, lo queremos ver preservado. Vamos a dar una pelea muy dura en estas elecciones presidenciales. Y las vamos a dar con un antagonista ahora conocido. Un antagonista que es conocido a nivel mundial por ser un peligro para la libertad, la propiedad y la vida de la gente. Más de 100 millones de personas han muerto en manos de los comunistas. Yo soy cristiano ortodoxo. Decenas de millones de cristianos ortodoxos fueron asesinados en Rusia y en el este de Europa. Nosotros conocemos la historia de quienes son, seguidores de nuestra fe. Y no queremos que el pueblo de Chile viva lo mismo, acá, en un futuro. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Pregunta, usted dijo que el Partido Comunista es un peligro. ¿Usted cómo va a intentar pelear, cierto, contra este partido, teniendo en consideración que usted tiene que intentar, cierto, seducir a otros electores? Mire, en primer lugar, nosotros somos una formación que defiende la libertad desde el principio. Tenemos una ideología bastante sólida en la materia, nos apoyamos en lo que es la filosofía y la historia de Occidente y creemos que nuestras ideas son mucho más potentes que aquellas fracasadas slogans del Partido Comunista. En ese sentido vamos a tratar de derrotarlos primero en el campo de las ideas, pero también vamos a exigir que cumplan con la ley, porque la ley no es una recomendación, está para ser impuesta a todos, incluidos los miembros de partidos políticos. Candidato, ¿qué le parece la participación de la gente en estas primarias? Me parece que fue más reducida. Bueno, es evidentemente más reducida de lo que fue en las elecciones anteriores. Me parece que eso da una señal también de lo que ha sido el colapso del respaldo a este gobierno. Y me parece que de alguna manera es una señal de que el pueblo de Chile no está dispuesto a respaldar una vez más a una coalición que ha hecho las cosas muy, muy mal. Candidato, la distancia entre el resultado de Janet Jara y Carolina Toá, estamos hablando de un 60-20, que finalmente es una gran diferencia entre el primer y el segundo lugar. Sí, es devastador para el socialismo democrático. Creo que Janet Jara fue capaz de convencer a los votantes que le entregaron su respaldo de una distancia mayor con respecto de lo que es la ideología, interesantemente, de su partido, de aquella que efectivamente existe. Y creo que Carolina Toá empezó muy tarde a advertir de los peligros que significa el Partido Comunista como